acompáñame a Éxodo capítulo 2, versículo 1 del capítulo 2 en adelante. Y vamos el día de hoy es las grandes historias del Antiguo Testamento y el Evangelio, y es el nacimiento de Moisés. En esos días, un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubrió con brea y resina para hacerla resistente al agua. Después puso al niño en la canasta y la acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. La hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Al poco tiempo, la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se la trajera. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé?, le preguntó. Sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Toma este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño. Te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a su casa y lo amamantó. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés, pues explicó: lo saqué del agua. Oramos. Padre celestial, recibe toda la gloria, toda la honra y la alabanza. Estamos delante de ti, Señor, reconociendo tu presencia en este lugar, en nuestras vidas. Y el día de hoy, después de alabarte, queremos que nos hables por medio de tu santa palabra, Señor, y obres en nuestros corazones y nos ayudes a aprender de estas grandes historias para considerarlas en nuestra vida y vernos ahí en ellas, Padre, y hagas en nosotros tu perfecta y tu santa voluntad. Ayúdanos a honrar tu palabra al escuchar con atención y con reverencia y amarla por sobre todas las cosas, Señor. Y ayúdanos a seguir siendo transformados por medio de ella en la medida que la traigamos a nuestros corazones. Que esta historia, Señor, que esta introducción impacte nuestra vida y produzca en nosotros una sed mayor que la que ahorita tenemos por conocerte más, Señor, y navegar en aguas profundas en este mar de sabiduría que es tu palabra. Pongo a cada hermano, cada vida, Señor, en tus manos. Abre nuestro entendimiento, la comprensión, trae luz, Señor, y ayúdanos a recibirla con gozo en el nombre de Jesús. Amén. Ok, vamos a dar un gran salto de longitud cronológica de Abraham hasta la vida de Moisés. Sé que la vida de los patriarcas y la vida de José está llena, saturada de grandes historias. Pero ya tomaremos una serie particular de los patriarcas, una de la vida de José, porque si no nos estacionaríamos ahí, no saldríamos como en 3 años. Imagínense en qué mes vamos y apenas vamos de Génesis a Éxodo. Así que vamos a dar un gran salto, ¿ok? Y nos vamos a ir allá. Te pedí que abrieras tu Biblia en el capítulo 2, pero voy a hacer un recorrido así rápido del capítulo 1. Iba a hacer una introducción de lo que antes de llegar aquí, pero no, tuve que eliminar todo eso. Dije, no la voy a hacer y no, va a ser demasiado. Pero el registro del Éxodo comienza donde termina Génesis. Y termina con un último recuento de los hijos de Israel, quienes emigran a Egipto. Y ya en el versículo 1, ahí voy a empezar a recorrer capítulo 1 por si estás ahí. Bueno, los hijos de Israel, es decir, Jacob, se trasladan a Egipto. Y luego empieza a nombrar los nombres de los hijos de Jacob. Tú puedes ver en la escritura y puedes llegar a decir, bueno, aquí cómo está la cosa. Yo encuentro estos 12 y apunto los nombres, pero resulta que aquí este y este no están acá y en cambio están estos. Pues ¿cómo está el asunto aquí? Y luego leo Apocalipsis y luego menciona 12, pero en estos 12 pues ahora no está algo de aquí y algo de acá. Ok, todo tiene una explicación.
Pero el caso es de que van a Egipto, se trasladan por invitación de José a Egipto. Entonces la familia de José van, y dice Génesis 46, 27 que eran 70 personas. El libro de Hechos en el capítulo 7, versículo 14, en una predicación, un discurso de Esteban, habla de 75 personas. Dice, ahí está, la Biblia tiene errores. No tiene errores. Hay una explicación por qué una dice 70 y por qué en otra dice 75. Se pueden considerar a nueras que no estaban incluidas aquí, puede estar que el padre y sus hijos no estaban aquí. Así que hay una explicación. Se trasladan. Y de una familia Dios hizo una gran nación. Porque me voy a adelantar, cuando los israelitas salen de Egipto 400 años después, yo no me puedo imaginar un infierno de vida de tantos años. Bueno, yo no sé si correspondían a lo testarudos que eran. El caso es que las familias se habían multiplicado, y cuando salen de ahí, ¿sabes cuántos eran aproximadamente? De 70, de 75, casi 3 millones de personas. Impresionante, impresionante. Cuando Dios establece su pacto con Abraham, prometió que de él haría una gran nación, pero también le profetizó que estarían esclavizados, que serían presos, cautivos. ¿Ok? Entonces cuando se reúnen en Egipto empieza esa multiplicación. Ahora la Biblia nos dice en el versículo 6 que con el tiempo José y sus hermanos murieron y toda esa generación llegó a su fin. Ok. Pero sus descendientes, y ahí nos habla de hijos, de nietos, se multiplican de tal manera que llegaron a ser sumamente poderosos y llenaron todo el territorio. ¡Wow! Ellos estaban en Gosén. Bueno, Dios cumple su promesa de multiplicar al tiempo. Y luego leemos que tiempo después sube al poder un faraón de Egipto, un nuevo rey que no conocía nada de José ni de sus hechos. Y esto es sorprendente. También tiene una gran explicación. Ahora, este rey observa que el pueblo de Israel ya era más numeroso que el pueblo de Egipto. Y entonces surge un temor. ¿Qué puede pasar si una nación viene a atacarnos y estos se unen con ella y entonces nos van a destruir y van a salir huyendo? Entonces tenemos que idear un plan. Entonces ellos, este rey dice, no, pues vamos a empezar a este pueblo, a subyugarlo, a tomarlos como esclavos, y empiezan y ponen capataces despiadados. Ahora, los capataces eran una especie de opresores que su deber y su función era tener a los israelitas trabajando de sol a sol sin parar, bien rápido, y le hacían la vida miserable a ellos. Entonces viven realmente un infierno. Los obligaron a construir 2 de las ciudades, Pitón y Ramsés. Entonces era algo terrible. El versículo 15 del capítulo 1 dice: después el faraón rey de Egipto, imagínate, primero lo vamos a esclavizar, los vamos a explotar, pero enseguida vamos a poner ya de tajo, vamos a cortar su crecimiento. Entonces el faraón rey de Egipto dio la siguiente orden a las parteras hebreas Cifra y Púa, y les dice: cuando ayuden a las mujeres hebreas en el parto, presten mucha atención durante el alumbramiento. Ellos ponían 2 piedras, se ponía la mujer y luego ahí daban a luz. Si el bebé es niño, mátenlo, pero si es niña, déjenla vivir. ¿Por qué? Porque ellos sabían cómo se estaban multiplicando. Sin embargo, como las parteras temían a Dios, se negaron a obedecer las órdenes del rey y también dejaron vivir a los varoncitos. Aquí sí me detengo un poquito. Las parteras hebreas ayudaban a dar a luz a las mujeres, pero además cuidaban a esos bebés mientras las mujeres se recuperaban. No había hospitales como ahora. Entonces cuando el faraón le pide a estas parteras que maten a los
niños hebreos, pues se lo está pidiendo a las personas equivocadas. ¿Por qué? Porque las parteras estaban para ayudar a nacer, no a matar. Es como ahora los médicos hacen como votos o se comprometen a ver por la vida, a luchar por la vida, por traer salud al enfermo, hacer todo lo posible por salvar la vida. Ajá. Ahorita hay unos que se corrompen y se prestan para quitar la vida. ¿Ok? Entonces el rey de Egipto manda llamar a las parteras porque dejaron vivir a los varoncitos y les dice: ¿por qué hicieron esto? Les preguntó: ¿por qué dejaron con vida a los varones? Y las mujeres hebreas no son como las egipcias. Contestaron ellas: las mujeres hebreas no son como las egipcias, son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Estas parteras eran como supervisoras de otras mujeres que lo hacían. Ahora viene la pregunta: ¿ellas le mintieron al rey de Egipto? ¿Por qué dudan, hermanos? A ver, al unísono, ¿le mintieron con su respuesta? No lo están diciendo todo. Dice: va a salir con algo. Sí. ¿Ellas le mintieron al rey de Egipto? No, ya están divididos, hermano. Sí, sí le mintieron. Ahora te hago una pregunta: ¿por qué les preguntó por qué los dejaron vivir? Dice: es que ya tenían temor de Dios y los dejaron vivir. Ahora, ¿qué acaso la mentira no es un pecado? A ver, otra vez dígalo. Pues sí, ahí sí debe decirlo, si no pues es bien piñero. La orden del faraón de matar a los niños, pensando así, primeramente, ¿era un pecado mayor que mentirle a él? ¿O no? Porque hay grados de pecado. Tú le puedes insultar a alguien nada más de palabras, pero a lo mejor también lo insultas y le metes un golpe, pues ya el pecado es más grave. Ahora, se trataba de una desobediencia a favor de la vida. Eso debe quedar claro. Cifra y Púa, por decirlo de alguna manera, eran parteras pro vida. Cifra y Púa desobedecieron al faraón, arriesgaron sus vidas sin miedo a las consecuencias, porque su temor a Dios era mayor que el temor al rey. Ellos desobedecieron por salvar la vida, que quede claro. Ellas no obedecieron la voz del Estado por ir contra la voz de Dios. Ahora escucha: cuando la orden de un gobierno es contraria a la ley del gobierno de Dios, la desobediencia civil es un deber y es una obligación para todos los creyentes que profesamos tener a Jesucristo como Señor y Rey de nuestras vidas. Cuando se da un mandato que es contrario literalmente al mandato de Dios, no debemos obedecerlo. ¿Ok? Y ahora te vas con tus duditas. Cuando se nos ordena que actuemos en desobediencia a la palabra de Dios, como dijo Pedro, debemos obedecer a Dios antes que a los hombres. Así de claro. Versículo 20 dice que por eso Dios fue bueno con las parteras. Mira, y los israelitas siguieron multiplicando, se hicieron cada vez más poderosos. Además, las parteras, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. Wow, aquí hay algo importante: ellas le mienten al rey, no hacen lo que les pide, desobedecen. Por el temor a Dios salvan a los niños. Ahora, Dios las bendijo no porque mintieron, sino porque salvaron las vidas de niños inocentes. Ahí está la bendición. No bendice por la mentira, bendice por el acto de salvar y ser congruente con la escritura. ¿Ok? Fueron bendecidas al no violar la ley suprema de Dios que prohíbe la matanza insensata de vidas inocentes. No matarás. Amén. Ok. Entonces, por su temor a Dios, las parteras no hicieron lo malo.
Mira lo que dice la NBI: y por no haber mostrado por haberse mostrado temerosos de Dios, les concedió tener muchos hijos. ¡Wow! O sea, no tenían hijos, no tenían esposo, no tenían familia. Y por ese acto de sumisión a la ley de Dios, por su temor a Dios, les dio marido y les dio hijos, y muchos hijos, porque pudieron haber matado muchos hijos. ¿Te das cuenta? El cristiano está a favor de la vida. Y eso, dicho sea de paso, debes considerarlo cuando alguien se postula a una presidencia. Amén. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero a las niñas pueden dejarla con vida. Entonces ya olvidémonos las parteras. Ya se da una orden al ejército a quien él comisiona: a todo niño debe mandarlo al río y asesinarlo. ¿Te recuerdas cuando da la orden Herodes de matar a todos los niños? Aquí está el evangelio. Este faraón es representativo de Herodes, que también mandó matar a los niños porque quería eliminar a Jesús, pero fue imposible. ¿Ok? Éxodo capítulo 2. Aquí comienza la historia de Moisés, aquel hombre escogido por Dios para liberar a su pueblo de la esclavitud, de la opresión, del poder de Egipto, la nación más poderosa. Y a partir de aquí, del capítulo 2 y hasta el final del libro de Deuteronomio 34, 1 al 8, Moisés va a ser la figura dominante de la historia del pueblo de Israel. ¿Ok? Entonces, quiero decirte lo siguiente: Moisés, algunos dicen Moisés o Moisés, ¿verdad? Es Moisés. ¿Ok? Es el personaje más venerado por los judíos. El más, no hay otro, ni el rey David, ni Elías, aunque Elías está considerado porque ellos lo esperan en la Pascua, ¿verdad? Es Moisés. ¿Ok? Esteban, en el capítulo 7, cuando vemos el libro de los Hechos, ahí vamos a mencionar algunas cosas, porque en su discurso pasa por la vida de Moisés. O sea, Esteban divide como en 3 etapas o periodos la vida de Moisés. Y luego es impresionante porque los primeros 40 años que va a estar en Egipto, Moisés está como príncipe de Egipto. Y los siguientes 40 años está como pastor en Madián. Y los siguientes 40 años está como líder de Israel en el desierto. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Una vida así en 3 periodos. Versículo 1 y 2. En esos días un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. La mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. ¡Wow! ¿Cuántos recuerdan cuando se casaron? Ahora no se amargue la vida, hijo, me equivoqué, ¿verdad? ¿Cuántos recuerdan su boda? Ahora, ¿cuántos recuerdan el nacimiento de sus hijos? ¿Cuántos se quedaron ahí viendo un rato y decir: no puedo creer lo que sea mi hijo, no concibo él tan bonito y yo tan feo? O sea, a mí me costó trabajo saber que Prisi, o sea, era el fruto de nuestra relación. Yo tengo escenas muy hermosas de nuestra vida, de nuestra boda. Pero yo ahí íbamos corriendo entre la lluvia y vestidos ahí de novios porque íbamos a la casa de mi mamá. Pero no, ¿cuánto te tardaste en llegar al altar? ¿Sí? Pero yo tenía fe de que no se me iba a rajar. Pero yo me acuerdo de mis hijos. Esos hombres, imagínate esa boda, y la mujer queda embarazada. Ok, aquí hay algo importante: el padre es Amram y la mamá Jocabed. Y lo curioso es que, mira, se casa un sobrino con su tía. Ajá. Sí, aunque no lo creas, así fue. Pero no me voy a meter en ese tema de si se puede. No, yo pues, es que bien bonita, mi tía, y quiero seguir esto. Pues no.
Ahora, era una familia que procedían de un linaje sacerdotal. Están las 12 tribus, dice, en esos días una mujer y un hombre y una mujer de la tribu de Leví se casaron. Es un linaje sacerdotal, de ahí procedían. Ahora, ellos tienen ¿a quiénes tuvieron de hijas? A Miriam, a Aarón y a Moisés. Ok, ahí está en la escritura. Entonces dice que la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo, y al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Ella tiene un hijo, dice que era hermoso el hijo. Ahora, esta palabra de hermoso es una palabra además de saludable. Era un niño sano. Pero qué importante es ver el contexto y cómo el Evangelio, el Nuevo Testamento, trae más luz. Y en Hechos 7:20 dice que en esos días nació Moisés, un hermoso niño a los ojos de Dios. Y eso es lo importante, porque a mis ojos alguien no puede estar bonito, pero a los ojos de Dios es otra cosa. Pero va más allá de un aspecto físico. Este niño era hermoso a los ojos de Dios. Y sus padres, dice que lo escondieron. Y esta palabra de esconder, aunque literalmente es guardar, implica un cuidado. Entonces dice que lo cuidaron en casa durante 3 meses. Ahora, ellos vieron que era un niño excepcional. Dios le habría revelado a los padres que Miriam, que Jocabed llevaba en su vientre al gran libertador del pueblo de Dios. ¿Cuántos recuerdan a Elizabeth o a María, que en sus vientres venía el precursor de Jesús, el Salvador del mundo? Pero en el Antiguo Testamento viene el gran libertador, que es representativo de Jesús. Amén. Dice que profeta levantaré entre ustedes. Y Jesús es el gran profeta, la misma profecía cumplida. Amén. Entonces es impresionante ver cómo ahí se está gestando y formando la vida y da a luz. Ahora, yo quiero decirte, dice que los padres lo escondieron, lo cuidaron. Y quiero decirte algo, tu hijo no es un accidente. Tu hijo no es el resultado de que según el periodo de tu regla y de cuidarte, y la pastilla y se vino. No, tu hijo ha venido a esta tierra por la voluntad de Dios. Y nuestro deber, como lo hizo Amram y Jocabed, es cuidarlo, guardarlo, ponerlo bajo la sombra de nuestras alas como padres que somos. Ellos lo cuidaron, porque el nacimiento de Moisés se da en un decreto de muerte. Quizás hay alguna mujer que puedan decir, sabe que usted está embarazada, pero según su condición fisiológica, biológica, usted necesita reposo total, porque si no va a perder a su hijo. No puede ponerse de pie. Y aunque es diferente esto, a lo mejor tú dices, sí, la advertencia de la medicina esta, pero yo sé que tú puedes traer fuerza, ¿verdad?, a mi útero, a mi vientre, y puedes guardar la vida aun cuando se me está decretando muerte. Y tenemos un deber de no descuidar a nuestros hijos, porque en el mundo hay un decreto de destruirlos. Nosotros debemos guardar a nuestros hijos, guardar lo que escuchan, guardar lo que ven, protegerlos. Y ahorita vamos a ver lo que hace su madre. Así que a partir del día en que el faraón decretó muerte a todos los niños, no sabemos cuántos de ellos fueron asesinados. Ahora, este niño era fuera de lo común. Amén. Era fuera de lo común. Quedó embarazada, era un niño excepcional, un hermoso a los ojos de Dios. Fue agradable a los ojos de Dios, dice la Biblia. Este niño era fuera de lo común.
pero también corría el riesgo de ser asesinado. Este niño nació bajo sentencia de muerte. Ahora, ¿tú puedes imaginar el temor latente que vivía la familia de perder a su hijo? Imagínate, o sea, yo quiero que pienses eso. Es como si ahorita el presidente da un decreto y ahorita hay un mundo de mujeres embarazadas. ¿Cómo te vas a proteger? ¿Cómo vas a salvaguardar tu vida y la de tu hijo? Cuando ya saben que estás embarazada, entonces ya mandan a vigilarla, porque nadie puede esconder el vientre, pues te tiene que ir a esconder en un lugar. Entonces imagínate el miedo a perder su hijo. Pero la Biblia dice en el Salmo 56:3: pero cuando tenga miedo, en ti pondré mi confianza. Ahora hay algo importante: los padres del niño pusieron su confianza en Dios, porque sabían que solo Dios podría librarlo de la muerte. ¿Y para qué? Para que él cumpliera el propósito para el cual Dios lo trajo a este mundo. Amén. Qué importante es saberlo. Así que cuida a tu hijo, cubre a tu hijo, protege a tu hijo, ora por él. Si aún está en el vientre, bendícelo y conságralo a Dios. Amén. Y empieza a hablar así. Entonces los padres del niño pusieron su confianza en Dios, porque eran unos padres de fe. Amén. Y el hecho de tener fe no significa tener momentos de titubear. Por eso leímos: cuando el día en que yo temo, en ti confío, en Dios alabaré su palabra. Así dice el Salmo 56 en la Reina Valera 60. Mira lo que dice Hechos 7:23, y aquí cómo está el Nuevo Testamento conectado. Fue por la fe, así como nos estuvo predicando David, ¿verdad? Imeño. Fue por la fe que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante 3 meses. Hoy pues hasta se requiere fe para esconder a alguien, ¿verdad? Porque una fe que salva es una fe que tiene depositada su confianza en Dios. Amén. Entonces imagínate que ellos están así, lo van a esconder, lo van a proteger, lo van a cuidar. Una fe en Dios, porque ellos estaban completamente seguros: nuestro hijo es fuera de lo común, nuestro hijo es agradable a los ojos de Dios. Dios nos dio a este hijo para llevar una tarea, una misión de parte de él. Y si Dios lo guardó en el alumbramiento, lo guardará de la mano del faraón. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Ellos tenían fe. Ahora, la fe no niega las amenazas, la fe no niega los decretos de muerte de parte del rey. Lo que hace la fe es que la fe declara que el poder de Dios está por encima de todos los faraones. Amén. A su gloria, a su nombre, gloria. Amén. Amén. Así que la fe en Dios no se amedrenta ni se subordina a la orden del rey de la muerte. Es una fe victoriosa. Así que los padres del niño no tuvieron temor de desobedecer la orden del rey, así como lo hicieron Cifra y Púa. Amén. Ahora, se requiere de una fe verdadera para poner en el río, en el mismo lugar donde se asesinan los niños. Usted lo escondería y se lo llevaría a otro lado, pero imagínese donde estén echando niños y ahogando niños. Si usted pone el suyo ahí, pues sí se necesita fe, ¿verdad? Amén, sonría, porque Cristo le ama. Ahora, dice que cuando ya no pudo ocultarlo más, tomó una canasta de juncos de papiro y la recubre con brea y resina para hacerla resistente al agua. Y después pone al niño en la canasta y lo acomodó entre los juncos a la orilla del río Nilo. Ahora, los juncos eran una hierba acuática, le llaman como la planta del pantano,
una ramaliza, rectas, flexibles, y con ella empieza a hacer esa canasta. Ahora, los balbuceos, el llanto del niño era, por decirlo así, prohibido. ¿Por qué? Pues era casi anunciarles que allí había un niño. Así que no llores, mijo, ya su chupón con miel o con… ¿verdad? ¿A quién les dieron chupón con miel? Para calmarlos. Ahora es el celular, pero antes era el chupón con miel caro. Pero ya los dientitos de leche estaban podridos, ¿verdad? Por toda la miel. ¿Sí se acuerdan que les ponían así como unas cositas plateadas? Bueno, no he dicho nada. Esto no venía aparte aquí en el texto. Ahora, eran plantas de 3 metros, unas hasta 5 metros de altura. Imagínate el río Nilo, y hay todos los… para que vayas allá, César, ¿verdad? Y esos son los… ¿cómo se llaman? Los lirios o los norfios, ¿verdad? Esas bien padres, bien bonitas. Hay que ir allá al río Nilo. Aquí la canasta o la cestilla literalmente significa caja. Aquí hay algo asombroso, porque es la misma palabra que se usa para el arca de Noé. Y el que fuera cubierta, es que significa expiar, cubierta. Así que la canasta se convirtió como en una pequeña arca flotando en el río. Amén. Yo creo que la fe de los padres del niño obró tan inteligentemente que Dios en su providencia les guió de cómo sería salvado. O sea, les trajo la idea, la imaginación, cómo llevarlo a cabo. Entonces dice que después pone al niño en la canasta y la acomoda entre los juncos a la orilla. Imagínate que está la madre y ve a su niño, lo acomoda. Escucha, hijo mío, el Shaddai, el Todopoderoso, te va a guardar. Estás en sus manos. ¿Puedes imaginar cuando lo coloca? Y ya lo pone, cierra la canastita y ahí va. Y la coloca ahí frente a esos tallos grandotes, esas plantas, ahí la acomoda. Ahora no dice que lo echó al agua y le sopló, ¿verdad? Y que iba, ¿verdad? No, lo acomodó ahí entre los juncos. Entonces dice versículo 4, la hermana del bebé, ¿quién? María o Miriam. Se mantuvo a cierta distancia para ver qué le pasaría al niño. Hay una expectación. La mamá le ordena a su hija, que en ese tiempo era una adolescente de 10 o 12 años, ¿verdad?, que vigile. Qué impresionante, ¿verdad? Cuidarnos unos a otros como hermanos. Imagínate su hermanito de 3 meses, Miriam, 10, 12 años. Ahí está viendo a su hermano ahí en la canastita. Qué diferente con Caín y Abel, ¿verdad? Dice que versículo 5, al poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas paseaban por la orilla. Quizás días pasaron, 1 día, 2 días, varios días, pero pasaron algunos días. Según el historiador Josefo, la princesa egipcia se llamaba Termutis. Pero hay algunos otros que piensan que fue, déjeme ver, porque está primero, como cuando batallas para leer y lo primero estás en tu mente leyendo algo y luego ya lo dices, ¿verdad? Hatshepsut. Ya no lo voy a volver a repetir, esposa del faraón Tutmosis II. Aparentemente la hija de este faraón no podía tener hijos, que al ver a este niño pensó que era un regalo de los dioses. Amén.
Entonces, cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada que se lo trajera. Y al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y sintió lástima por él y dijo: seguramente es un niño hebreo. ¿Por qué? Por sus rasgos. Amén. Ok. Me fascina leer la Biblia y detenerme a contemplarla. Qué ironía. La hija del faraón rescatando a un niño del agua cuando su papá ordenó que los agarran ahí. ¿No te llama la atención? Así que hay que obedecer a Dios, ¿verdad? Y me asombra al leer esta escena la bendita providencia de Dios. ¿Y sabes lo que significa providencia? Arreglo previo. O sea, Dios preparó todo de antemano. Mira lo que dice la Confesión de Westminster: las obras de la providencia de Dios son la preservación y el dominio más sabio, santo y poderoso sobre todas sus criaturas y las acciones de ellas. Es ese consejo, es ese dominio que Dios tiene y cómo Dios preserva. La providencia de Dios es el cuidado amoroso y previsor que Dios tiene para con sus criaturas y especialmente para con sus hijos. Por eso podemos alabar a Dios por su providencia. Amén. Una ocasión yo ya como cristiano iba pasando, no era cristiano, ya estaba mi mamá muy fuerte y yo tenía que ir a trabajar y dije: hijo, se me va a hacer tarde y se me va el camión. Y exactamente donde pasaba ese camión y se paraba ahí, yo me bajaba y ya nomás me cruzaba para la farmacia. Y se me fue el camión. Así que llegué tarde porque se me fue ese camión. Cuando llegué, ese camión explotó por una explosión de gases que hubo ahí y agarró al camión y explotó y mató gente. Porque Dios preservó mi vida y se valió de un retraso para salvarme. Dios preserva. Entonces, no es la casualidad, no es la suerte, sino la providencia de Dios quien dirige todos los acontecimientos del universo, de la historia humana, hacia la meta que ella tiene señalada. Amén. Todo estaba siendo orquestado por Dios porque así debía ser. Todo Él lo había arreglado previamente. Y eso no significa que las personas sean robots, porque las personas son responsables de sus decisiones y de sus acciones delante de Dios. Amén. Por eso dice Proverbios 16:33: podemos tirar los dados, pero el Señor decide cómo caen. Ay, que salgan 2 de 6 y estás así, ¿verdad? Y nada, 2 de 1. ¿Hay 0 o nada, que no te venga nada? A lo mejor es. ¿Cuántos alaban la providencia de Dios? A Dios por su providencia. Amén, amén, amén. Piensa en eso. Piensa en eso. Cómo Dios conduce todo de una manera hermosa. Y me llama la atención porque fue la providencia de Dios la que hizo, la que puso en el corazón la necesidad, permitió que sudara, se ensuciara la princesa para que ese día saliera a esa hora en ese lugar del río Nilo a bañarse. Exactamente ahí fue la providencia de Dios la que hizo que mientras estaba en el río Nilo girara la cabeza, se enfocara en los juncos y observara que allí había una canasta. Y fue la providencia de Dios que le dio la capacidad de ordenar a una sirvienta que fuera a traerla. ¿Cuántos alaban a Dios? Amén, amén. Así que
Dios dejó escrito en las mentes de la princesa, de las sirvientas, el libreto, el guión de esta obra de redención que ellas debían seguir al pie de la letra aunque no lo supieran. Amén. Y al abrir la canasta, la princesa ve al niño. ¿Y cómo está el niño? Llorando. ¿Y qué siente la mujer al verlo llorar? Compasión. Amén. Recuerdo mucho a un amigo que ya tengo años sin verlo, un caso diferente, pero de mucho aprecio. No te acuerdas, mi amor, que estaba en el departamento de libros cuando yo trabajé en Sanborns. Y cuando su esposa se embaraza, él se enfurece y me cuenta a mí que la obligó a abortar. No tenían ni la capacidad, sentía que no era el tiempo, que esto iba a afectar sus vidas, y le dijo: toma el dinero para que vayas y abortes. Y la mujer no lo obedeció y tuvo a su hijo. Y yo en el trabajo veía cuando llegaba el hijo cómo corría con él y le decía: papito, tú me quieres mucho, ¿verdad? Cuando en su corazón quiso matarlo. Pero Dios es muy bueno, ¿verdad? Dios es muy bueno, y la providencia de Dios es así. Dios usó el llanto de un niño para conmover a la hija del faraón. Entonces imagínate, su hermana Miriam está escondida entre los juncos y observando, y ya fueron por él y ahora a ver qué van a hacer. Entonces seguramente su niño hebreo dijo, y ya no se aguantó la hermana, dijo: yo voy, yo me acerco. Y ahí va, yo creo entre la huilla o entre rodeando, no sé qué hizo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. Imagínate la sonrisa a flor de piel. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que le amamante al bebé? Imagínate, quiere que, y ya diciéndole que ya diga que sí, ¿verdad? Quiere que vaya y consiga una hermana así. Y le dice: sí, consigue una, contestó la princesa. Ella le dijo: ¿quiere que vaya y llame a una nodriza de las hebreas para que críe al niño? Ok, ¿puedes imaginar con qué ánimo y optimismo se lo dijo Miriam? Yo creo que la vio, dijo: bueno, ella es una niña hebrea, pues nomás de verla. Imagínate viviendo en la opulencia, la princesa de la nación más poderosa, la hija del faraón, no era cualquier persona. Vio que era hebreo, y la providencia es así, pues va a poner amor hasta por lo que ellos tienen de esclavos. Amén. Y una nodriza era una mujer a quien se le pagaba para que amamantara y cuidara a un bebé. Y era tal la gratitud, el aprecio por una nodriza que se convertía como en un respetado miembro de la familia a la que servía. Híjole, no me imagino. Entonces Miriam, qué inteligente. Quiere que vaya y le consiga una mujer, y por dentro ella: mi mamá, ahorita le traigo a la mejor nodriza, se la voy a ir a buscar y vámonos. ¿Ok? Entonces la muchacha fue, llamó a la madre del bebé y le dice la princesa: toma a este niño y dale pecho por mí. Le dijo la princesa a la madre del niño: te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé a casa y lo amamantó. Imagínate, recuperó al hijo. Y aquí es impresionante la manera en que Dios conduce los eventos. ¿Y sabes por qué? Porque Moisés recibió su primera formación de su propia madre. Amén. Y no solo eso, sino bajo la protección de la princesa. Así que a nadie lo podía matar. Amén, amén. ¿Y sabes qué es lo maravilloso de esto? Que hasta le pagaron por ser mamá. Yo creo con su hijo, mira, y hasta unos, ¿cómo le dicen? ¿Billullos? ¿O cómo? Bueno, era de otra manera, no sé cómo. Entonces, versículo 10: años más tarde, cuando el niño creció
Ella se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés porque explicó: lo saqué del agua. Imagínate cuánto tiempo los tuvo. Los niños eran destetados como de los 3 a los 5 años, que era el tiempo en que tú los formabas en la religión hebrea. ¿Cómo la ve? ¿Cómo la ve, hermanos? Así que cuando fue destetado se lo lleva la madre a la princesa, quien lo adoptó como su propio hijo y lo llamó Moisés. Ok, ahora aquí igual hay discusión, ¿verdad? Si el nombre viene de una raíz egipcia porque se lo puso la princesa, o viene a la vez de una raíz hebrea, porque pues no va a venir de un nombre de parte de los dioses, eran bien idólatras. Bueno, el caso es de que Moisés en hebreo significa sacar, y en egipcio significa hijo o nacido, pero en hebreo sacar, salvado del agua, rescatado de las aguas. Ahora, ¿qué edad tenía el niño? 3 o 5 años, ya destetado, ya no traía el chupón ni el biberón. Bueno, más bien de su mamá. Ok, ya grande, 5 años. Ahora me llama la atención, hasta ese día le pusieron el nombre, le decían niño, bebé, durante todo ese tiempo. Bueno, yo creo que el nombre se lo puso su madre. Pero esta es una mera especulación y ya nada más, pues ya le pusimos Moisés a la princesa. ¿Cómo lo llamaron durante este tiempo? No, pues Moisés. Ok, no, pues sí, sacado de las aguas. Ok, pero este es yo, Ahora, Moisés, el nacido de las aguas, el extraído de las aguas, el sacado de las aguas, que termina sacar al pueblo de la esclavitud. Amén. ¿Quién lo pensaría? Que un humilde niño hebreo condenado a muerte por el faraón termina siendo rescatado por su propia hija y lo va a criar, ¿dónde creen? En el palacio. ¿Cómo la ve? Y nosotros, tú y yo, no fuimos rescatados de las aguas del río Nilo, pero sí del río de este mundo de pecado, de las aguas de la autojusticia o de la moralidad que exige el cielo sin la necesidad de un redentor. Fuimos rescatados del río de este mundo en el que flotábamos hinchados, muertos en delitos y pecados. Amén. En algunos de los casos ir hasta el fondo a sacar a ese cadáver. De ahí fuimos rescatados. Pero nosotros no fuimos adoptados por una princesa, sino por el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Amén. Y nos hizo coherederos juntamente con Cristo. Amén. Así que años más tarde, cuando el niño creció, se lo devolvió a la hija del faraón, quien lo adopta como su propio hijo y lo llamó Moisés. Ahora hay algo importante, hay muchas cosas que no se nos dicen en este pasaje: cómo se manejó la adopción, la hija del faraón, ni qué respuesta, reacción tuvo el padre cuando se entera de esto. Pero la cosa es cierta, que el papá ya tenía un nieto de 3 o de 5 años que quiso matar. Ahora, el intervalo del versículo 5 al 11, o sea, del versículo 10 al 11, pasaron ya 40 años. Por eso hay muchas cosas. Entonces, ahí quiero mencionar algo: la protección de la princesa y la educación en el palacio permitió que Moisés gozara de todos los privilegios de un príncipe, porque es hijo de la princesa y con la posibilidad de heredar el trono. Imagínate, ¿le llama la atención? Y de la vida de Moisés hasta la edad de adulto, en la sociedad de la corte egipcia no se dan detalles, pero un muchacho de esa posición, en esos círculos cortesanos,
no podía dejar de estar bajo una formación básica integral. Imagínate, a él se le designaba a un tutor y generalmente era una persona de un alto rango en la corte o un militar que estaba retirado pero que estaba junto al faraón. O sea, ya estuviera retirado, a él era el tutor de ese príncipe o de alto rango en la corte celestial. Entonces, imagínate su educación en historia egipcia, lenguas, los jeroglíficos, cultura, estrategia militar, experiencia, cómo manejar y moverse y conducirse en esos ambientes con el protocolo real, y luego dotado de liderazgo y con los contactos que le permitieron formarlo para sus futuras tareas. Era una eminencia. Dice Hechos 7:22, a Moisés le enseñaron toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso tanto en palabras como en acciones. Poderoso. Sus primeros 40 años educados en el Palacio Real. ¿Cómo la ve? Como príncipe. Amén. Ya vamos a terminar. Entonces, muchos años después, acuérdate, ¿cómo crece? Muchos años después él ya regresa, ya estamos hablando de adultos, versículo 11, cuando ya era adulto, pues resulta que salió a visitar a los de su propio pueblo, a los hebreos. Entonces vio cómo un capataz estaba obligando y golpeando a uno de sus hermanos, literalmente dice sus compatriotas. Ahora, Hechos 7:23, para que veas el pasaje paralelo, dice que cierto día cuando Moisés tenía 40 años, ¿ya entendiste? De los 5 años, cómo se viene hasta esta edad. Decidió visitar a sus parientes, el pueblo de Israel, vio que un egipcio maltrataba a un israelita. Entonces Moisés salió en defensa del hombre, ¿ok? Y mató al egipcio para vengarlo. O sea, lo está golpeando. Él es un príncipe, pero él, por su madre, estaba siendo educado y sabía cuál era su sangre. Amén, ¿estás conmigo? Y cuando ve, se identifica y dice: yo creo, maldito egipcio, entonces lo voy a vengar. Sale a su defensa, pero antes de hacerlo, miró a todos lados para asegurarse que nadie lo observaba. Y entonces mata al egipcio y lo esconde en la arena. Lo mata. Con esa acción, dice Hechos 7:25, Moisés supuso que sus compatriotas israelitas se darían cuenta de que Dios lo había enviado para rescatarlos. ¿Ya sabía Moisés su llamado? Te pregunto. Porque lo que él hizo a esa edad, estando como príncipe de Egipto, él sabía para lo que Dios lo había llamado. Porque Moisés se supuso que al hacer eso, el hermano a quien defendió diría: él es el libertador. Pero dice Hechos 7:25, pero no fue así. ¿Ok? Ahora quiero decirte, para aprovechar este momento, para decirte que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo. ¿Sabes cuánto tiempo pasaría para que iniciara como el humilde pero impresionante líder que habría de sacar al pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto, la nación más poderosa? 40 años. Y te pregunto, si Dios te ha llamado a algún ministerio en particular, ten paciencia, porque puede tardar 40 años. No es cuando nosotros queremos. Cuando Dios me llamó al pastorado, fue muy pronto, al tiempo de mi conversión, al sueños, empecé a muchas cosas, hermanos,
Yo creí que era el tiempo, cometo un acto que creo un error, pero a la vez estaba dentro del plan de Dios, porque a ese llamado yo renuncio al pastorado, yo decido no tomarlo y le digo a mi pastor, el que era mi pastor: ya no quiero que estés bien, quiero que estés tranquilo, no me voy de la iglesia, me quedo contigo. Y para mí vino el desierto de mi vida, el desierto de mi vida. Pasaron 10 años para que Dios me volviera a llamar. Y después de estos 10 años, otro tiempo más, hasta que fue el momento. Y no podemos acelerar el tiempo de Dios, así que no te desesperes del llamado de Dios, porque todo tiene su tiempo. Amén, amén, amén. Así que tranquilos. Así que al día siguiente, cuando salió Moisés de nuevo a visitar a los de su pueblo, vio ahora a 2 hebreos peleando. ¿Y por qué le pegas a tu amigo?, le preguntó Moisés al que había empezado la pelea. Y el hombre le contestó: ¿quién te nombró para ser nuestro príncipe y juez? ¿Vas a matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés se asustó y pensó: todos saben lo que hice. Y efectivamente ya sabía el faraón, y decidió el faraón matarlo, porque ya salió. Así que todas las cosas salen a la luz. Y hay veces que tú y yo podemos llegar a pensar hacer una cosa que no está bien. Pensamos que nadie nos ve, volteamos para todos lados, ¿verdad? Pero no volteamos hacia arriba. Y Dios nos está viendo. Y las cosas van a salir. Van a desenterrar al egipcio, van a desenterrar el cuerpo del delito. Y se dio cuenta y viene la muerte. Pero aún Dios usa esos eventos trágicos de nuestra vida, esos pecados de nuestra vida, para que nosotros finalmente cumplamos con la voluntad soberana de Dios. Amén. Entonces Él se va. Dice Hechos que al día siguiente los visitó. Dice: trató de ser un pacificador y les dijo: señores, ustedes son hermanos, ¿por qué están peleando? Esta es una escena más clara. No es: ¿por qué le pegas a tu hermano? Señores, ustedes son hermanos, ¿por qué se están peleando? ¿Y sabes lo que hizo el que empezó la pelea? Agarró y lo empujó a Moisés y le dice: pues ¿qué te crees, príncipe, juez? ¿Qué, me vas a matar a mí también? Ándale, mátame. Todo el mundo ya sabe que lo hiciste, es asesino. Aquí dice Hechos: el que era culpable empujó a Moisés. ¿Te das cuenta? Para terminar, versículo 15. Efectivamente, el faraón se enteró de lo que había ocurrido y trató de matar a Moisés, pero él huyó de Faraón y se fue a vivir a la tierra de Madián, al desierto. Y es que ahí es donde Dios va a tratar con nosotros. Amén. Así que este desierto se va a convertir en una preparación en la vida de Moisés para la tarea que él va a tener por delante. Y ahí vivió 40 años. Vivió y sobrevivió en el desierto. Y este faraón posiblemente es Tutmosis III. Y en ese momento, cuando él se identifica con su propio pueblo, es cuando él renuncia al título de hijo de la hija del faraón, y es cuando se asocia de una manera clara con el pueblo de Dios. Ahí dice Hebreos 11:24: por la fe, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, ya leímos, ¿verdad? Adulto, 40 años, rehusó llamarse hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Así que todo lo que tenía a su alcance, finalmente, ¿qué es lo que quería hacer de él? Apartarlo de Dios. Pero ve el versículo 26 y con esto termino. Dice que él prefirió ser maltratado. Así como vio que maltrataron al pueblo, dijo: yo prefiero eso. Yo prefiero eso. Prefiero identificarme con la iglesia. Prefiero sufrir con la iglesia. Prefiero reconocer y confesar a Cristo que avergonzarme de Él. Entonces, prefiere ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado. Y escucha lo que dice el versículo 26:
consideró Moisés, que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. O sea, un hombre de la antigüedad consideró que era morir por Cristo. Ahí está Cristo, ahí está el evangelio, ahí en el Éxodo. Porque la Biblia dice, cuando Jesús le preguntan a Jesús, dice: Moisés escribió de mí. ¿Quién inspiró a Moisés a escribir el Pentateuco? Jesús. Ahí está, consideró que era mejor sufrir por la causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto. Pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Yo no quiero todo ese tesoro de los egipcios. Yo quiero sufrir con el pueblo de Dios. Pablo decía que no solamente quería el cielo, quiero sufrir por Cristo. Quiero experimentar, decía, el poder de la resurrección. Quiero experimentar su muerte, pero también su resurrección. Dijo: yo prefiero sufrir con ellos que vivir en el pecado. Y yo tengo la pregunta: ¿cuál es tu tesoro? ¿El placer momentáneo del pecado o la causa de Cristo? Porque Cristo es nuestro mayor tesoro. Él es el verdadero tesoro. Y por eso Él dice: no me pongan títulos. A mí me vale gorro el título de príncipe. Amén. Yo soy un pastor. Mi mirada está puesta en la recompensa que yo tengo en el cielo, porque eso se va a podrir. ¿Qué es tu valor en esta vida? Cierra tus ojos ahí. Considera que es mejor sufrir por la causa de Cristo. Considera que es mejor sufrir todos los rechazos, todas las limitaciones, todo el alto que te pongan en tu trabajo, la burla que te hagan tus amigos, el rechazo, el desprecio, el que no te den oportunidades de prosperar, el que se burlen de ti, que eres un anticuado, un religioso. No importa, por la causa de Cristo recibas las peores humillaciones y desprecios, y te digan que cómo es que estás desperdiciando tu vida siendo tan joven. No importa que te digan quién te metió esas ideas religiosas en la cabeza, porque el que quiera salvar su vida la perderá, pero el que la pierda por causa de Cristo la hallará. Tú no eres ningún accidente. Tú en Cristo eres una persona excepcional. Eres una persona fuera de lo común, porque tienes la identidad del Rey de Reyes, y porque tú tienes un trabajo y una emoción en esta vida y en esta tierra. Y como dice la palabra a Esther, para esta hora has llegado. Es el tiempo de que tú le digas: Dios, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? ¿Para qué he sido llamado? Bueno, una cosa te puedo decir: que fuiste llamado para dar testimonio de la luz, porque tú eres un real sacerdocio, una nación santa, un pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que te llamó de las tinieblas a la luz. Tú has sido rescatado por Dios para una misión en especial. Elige por Cristo. Él es el mayor tesoro, nuestro divino tesoro. Y vive todo lo que se deba vivir por la causa de su nombre. Padre celestial, en el nombre de Jesús, bendice a todos tus hijos. Gracias por tu palabra. Gracias por mostrarnos a Cristo en estas historias. Bendice a cada uno, que tu palabra dé el fruto abundante en la vida de cada uno de ellos. Bendícelos con toda bendición de lo alto. En el precioso y dulce nombre de Jesucristo te lo pido, con la plena confianza y la fe de que tú reinas en sus corazones y eres el Señor de sus vidas.
en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.